pues vamos a dar inicio a este webinar. Bienvenidos todos a Aldea Docente. Estamos aquí el día de hoy porque vamos a compartir un gran tema. Acuérdate que este proyecto de Aldea Docente surge como parte de Enlace Educación Superior y quiero recordarte la misión de Enlace, donde formamos profesores que transforman futuros. Somos una institución de educación superior sin fines de lucro que busca mejorar la sociedad del país a través de una mejor formación técnica y humana. Para nuestros maestros de educación pública, durante casi 30 años hemos impulsado la labor de los profesores a través de la mejora personal y la inclusión de los padres de familia en la educación de sus hijos. En Enlace transformamos la labor docente en una actividad humanizante. Somos asesores, colegas y amigos enfocados en ayudar a cualquier profesor a potenciar y complementar su práctica. Esta es parte de la misión de Enlace y Enlace tiene esta misión donde la enunciamos de esta manera: contribuir a la educación de México, formando a los maestros con un profundo sentido humano que les permita potenciar su liderazgo educativo y lograr en sinergia con los padres de familia el fortalecimiento y aumento de los talentos de cada uno de sus alumnos. Dentro de todos los proyectos que hay en Enlace, ha surgido este gran proyecto que es Aldea Docente. Es una plataforma digital que puedes acceder a ella por medio de la web, en tu laptop, o también puedes descargar la aplicación por Android a tu celular y estamos formando una gran comunidad de docentes en México, pero también con la intención de crecer a América Latina y algunos países también de Europa, como España, que ya tenemos algunos profesores que se están integrando a esta gran comunidad. Este espacio de Aldea Docente está reservado para hacer comunidad, para crecer, para aprender, compartir e innovar a través de grandes recursos que se van a estar ofreciendo, varias actividades y tenemos el día de hoy este webinar que nos comparte una maestra súper experta en el tema, que ella es María Teresa Villa. Me permito presentarla a nuestra expositora del día de hoy y te platico sobre ella, que es consultora pedagógica familiar y de instituciones educativas, capacitadora de docentes y padres de familia en diferentes instituciones del país, doctorante en educación por la Universidad Marista Guadalajara, maestra en ciencias de la familia para la consultoría por el Instituto Pontificio Juan Pablo II de la Universidad Anáhuac, licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana. También es licenciada en educación preescolar por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, terapeuta, coach, y también ha estudiado tendencias educativas, enfoques por competencias, arte, pedagogía familiar, TICs aplicadas a la educación, logoterapia, entre otros. Sus líneas de acción laboral son innovación educativa y pedagogía familiar. Profesora actualmente y tutora académica en el Instituto Juan Pablo II, México y Guadalajara, fundadora de Equali, plataforma educativa con contenido y herramientas dirigidas a padres de familia para fortalecer su labor formadora para prevenir crisis emocionales en niños, niñas y adolescentes. Le damos la bienvenida a la maestra Tere. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio, compartir con esta comunidad de Aldea Docente. Y bueno, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos, a los que nos están viendo. Y Tere, también si nos quieres compartir algo más de tu experiencia profesional y personal, adelante. Y cedo el micrófono a Tere para que ella nos platique el título de esta charla del día de hoy. Adelante, Tere, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristi. Pues antes que nada, la verdad, muy contenta y privilegiada de formar parte de esta comunidad, porque realmente es eso, ¿no? Buscamos, todos tenemos el mismo objetivo y qué mejor que hacerlo hombro a hombro. Así que me siento muy privilegiada de la invitación y de formar parte de Aldea Docente. Y pues bueno, realmente como parte también de compartir un poco lo que
lo que hago y lo que me gusta. Esta línea de innovación, que es de la que hoy vamos a platicar, ha sido algo que he descubierto como filosofía de vida o como visión de vida. Entonces, pues bueno, me cayó perfecto el tema porque van a ver que es muy aplicable, sobre todo a nosotros, en nuestra gran trinchera que es el aula, ¿no? Así que empezaremos con el ABC de la innovación en el aula. El ABC realmente creo que el título está muy bien enfocado al contenido que vamos a trabajar y cuando lo platiqué con Cristi, creo que como en todo, ¿no? Que tiene su técnica y que tiene sus metodologías, pues siempre tenemos que empezar con las bases o con los fundamentos, ¿no? Haciéndonos preguntas como el para qué y cómo y por dónde empiezo, ¿no? Estaría mal que empezáramos ya directamente a la técnica o a la estrategia o estuviéramos ya esperando la parte práctica si no entendemos lo que hay de fondo. Entonces, creo que el objetivo de este webinar, que es el ABC de la innovación en el aula, es entender y comprender los fundamentos, pero no solamente desde la parte cognitiva, ¿no? Sino desde mi actuar docente, desde mi proyección como profesionista, como profesional en la educación. Entonces, creo que el compartirles el objetivo se me hace muy importante para que podamos hacer como ese switch, ¿no? O sea, estar como muy reflexivos a los fundamentos y a mi actuar como docente. Entonces, habrá por ahí algunas preguntas y una práctica sencilla que vamos a hacer al final para que se puedan llevar elementos muy concretos para tu práctica y no para dentro de 6 meses que termines el curso, no, sino que lo puedas empezar mañana, así que puedas comenzar a hacer tus fundamentos de innovación. Entonces, pues bueno, lo primero que quisiera como que reflexionáramos, y si alguien lo quiere verbalizar o lo quiere poner sobre la mesa adelante, lo primero que quiero que reflexionemos juntos es cuál es el principal reto al que te has enfrentado al regresar a clases después de la pandemia. O sea, el reto, no el que escuchamos en las noticias, no el que te platica el compañero, no del que se quejan en la escuela, no del que se quejan los papás. Tú, Tere, tú, Cristi, ¿cuál es el principal reto como docente al que te has enfrentado al regresar a clases después de la pandemia? Y pues si me permite, Tere, compartir parte también de mi experiencia. Yo también Adelante. soy profesora a nivel de posgrado, de maestría, y es curioso que también, aunque somos adultos y cuando somos alumnos, también vivimos ese proceso de enseñanza-aprendizaje y también hemos retornado después de la pandemia a las clases presenciales. Los cursos que yo he impartido, en teoría todos son presenciales, pero claro que estuvimos en línea, regresamos de manera híbrida. Pienso que ese brinco de estar en línea y luego híbrido en lo personal, como esa parte del proceso educativo, a mí me costó trabajo el poder atender ese proceso para los alumnos que están presencial y estaban en línea al mismo tiempo. Después dimos el segundo paso a que todos presencial. De hecho, ya esta semana hemos estado regresando, bueno, un poquito, hace como 15 días también regresamos ya presencial. Y veíamos también cómo los alumnos empiezan otra vez a adaptarse hasta el mismo entorno físico, hasta el momento de estar en el aula, ven una gran riqueza estar de manera presencial también, el volver a crear esas estrategias óptimas para el aprendizaje. Considero que ha sido un reto como el ir y venir en nuestras metodologías, es lo que yo he vivido, ¿no? Y bueno, que de repente estamos como a la expectativa también, ¿no? Y también abiertos a los cambios que algunas veces un alumno nos puede decir, en este caso, como yo doy clases con alumnos adultos, por alguna circunstancia piden estar en línea, ¿no? Y otros, y los demás están presencial.
Y lo que sí he observado, pues que es un constante estar renovando, estar buscando nuevas formas, nuevos recursos y volvernos a adaptar a un entorno. Es lo que a mí me ha tocado vivir en mis características del contexto que estoy, ¿no? Pero creo que el mayor reto es buscar esas estrategias que garanticen el aprendizaje también. Ese ha sido Exacto. como el mayor reto, pues tiene que aprender el alumno, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué Exactamente. estoy haciendo? Por ahí es parte de mi experiencia. Ajá. No, y ahorita que lo mencionaste tan claro como uno ya estamos a la expectativa del cambio, ¿no? O sea, ya no nos sentamos como en nuestros laureles, ¿no? O sea, como que ya estamos a las expectativas del cambio. Y en todas, yo creo que ahorita que estabas hablando de adulto, cuando me ha tocado ahorita en este inicio de clases ir a capacitar a maestras, incluso de preescolar, dicen, Tere, aunque ya regresamos a la presencialidad y tengo como todo mi material y cómo trabajaba antes de pandemia, llego y los niños de la misma edad que me tocaban antes son distintos. O sea, ya no son los mismos niños de 4 años, no tienen las mismas características que hace 2, 3 años que estábamos en presencialidad, porque se han expuesto a otros estímulos, se han expuesto a otros contextos, a otros cambios, ¿no? Y están con otro, pues sí, como lo decimos, ¿no? Están con otro chip. Entonces tenemos retos de toda índole, ¿no? Ahorita mencionabas tú metodologías, mencionabas entornos o ambientes de aprendizaje, pero las características de los alumnos son diferentes. Nuestros programas, como decías, no es presencial, pero pues ya no sabes si al rato va otra vez híbrido o otra vez en 100% en línea. Entonces tenemos retos en todas las áreas que componen nuestra labor, ¿no? Incluso nosotros mismos, no somos los mismos que antes de la pandemia. Y se dice por ahí en algunos artículos de investigación que en estos últimos 2 años los avances tecnológicos en todas las áreas avanzaron más de 5 o 10 años. O sea, lo que se esperaba que la humanidad avanzara o sea, en el del 2019 al el 2025, se avanzó en 2 años. Entonces, tampoco nosotros somos las mismas personas ni los mismos profesores que éramos antes de la pandemia, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hoy más que nunca debe ser parte de la práctica docente la innovación. O sea, ahorita sí no hay opción, no hay opción de que el profesor no innove. Lo que a veces no sucede es que no terminamos de comprender qué es lo que implica innovar. Creemos que innovar solamente lo pueden hacer los directivos o innovar solamente lo pueden hacer los administradores que aprueban el presupuesto o solamente lo pueden hacer los pedagogos, ¿no? O solamente tenemos como varios prejuicios con respecto a innovar, ¿no? Y esta es la parte retadora de esta sesión, poder nosotros abrir nuestra mente a reflexionar sobre este concepto y comparar y contrastar con aquello que yo ya tengo, con aquellos conocimientos que he escuchado en algún lado, he leído en algún lado con respecto a innovación y específicamente en innovación educativa. Entonces, pues, a mí me gustaría que si por ahí tienen algunas palabras sueltas que me quisieran poner en el chat o que me dijeran una palabras sueltas, eh, palabras claves que para ustedes se relacionan con innovar, ¿no? Puede ser lo que sea. Para ustedes, palabras claves que tengan que ver con innovar. No sé si por ahí tengan alguna. Innovar puede ser la definición o algunos tipos o lo que te implica a ti en tu labor. Veo que se están integrando otras dos personas. Tere, nada más estaba Ah, aquí perfecto. atendiendo la sala de espera. Ah, Ujú. excelente. Entonces los esperamos. Sí, una más. Ya tenemos 3 participantes más. Ujú. Muy bien. Entonces, ahorita, para los que nos están integrando, me gustaría saber palabras claves que las relacionen ustedes con el verbo innovar, ¿no? Con aquel gran reto que tenemos como docentes en el aula. ¿Qué palabras se les vienen a la mente al escuchar innovar?
así, innovar, se me viene a la mente. Creatividad. Creatividad, excelente, gracias Gaby. A ver, otra palabra, creatividad. A ver, acá pusieron uno en el chat. Inventar, gracias Cristi. Fíjense, ahorita vamos a ver, esas palabras son súper importantes, me las recuerdan ahorita en un ratito. Inventar, creatividad, hacer algo diferente, vanguardia, ¿ok? ¿Qué más? Se les viene a la mente, puede ser más de una, ¿eh? A ver, creo que aquí salió tecnología, ¿ok? Ahorita vamos a ver todo esto. Muy bien. Crear cosas nuevas, excelente, gracias. Cambio de paradigma. Cambio de paradigma, excelente. Todas estas palabras son de alguna forma, digo, las hemos leído, las hemos escuchado, las hemos visto, las hemos palpado, de tal manera que es nuestra relación con el concepto de innovación. Previamente, ahorita que entraran, les hacía la reflexión sobre cuáles son los retos que han encontrado en su labor como docentes en el salón de clases, ¿no? En el aula. Y pues lo que comentábamos era que encontrábamos retos sobre las características e intereses de los estudiantes, ya no eran los mismos que teníamos en el 2019, ¿no? Las metodologías, la expectativa al cambio, las maneras de evaluar, los recursos, ¿no? La infraestructura. Entonces, tenemos retos en todas las áreas que pueden estarse combinando para nosotros poder hacer una buena práctica docente. Entonces, para salir adelante esos retos, ahora sí no hay opción, o sea, todos los profesores todos los docentes tenemos que saber innovar. Lo que nos sucede, o a veces no llegamos a tener, hacer tal cual innovación en nuestra labor, porque tenemos por ahí algunos prejuicios o tenemos algunas palabras o algunas ideas sobre lo que es innovar, y puede ser que estemos innovando y no nos estamos dando cuenta y no lo estamos enriqueciendo ni lo estamos resguardando como lo que es, o puede ser que no me atrevo a innovar por todos estos prejuicios o miedos por algunas palabras, ¿no? Que tenemos o ideas. Y que esto muchas veces lo relacionamos con que ¿quién es el que tiene que innovar? El director. ¿Quién es el que tiene que innovar? El coordinador, ¿no? ¿Quién es el que tiene que innovar? El administrador que me apruebe el presupuesto. ¿Quién tiene que innovar? El pedagogo o el que sea experto en temas de estrategias. Y pues no, porque la innovación, sobre todo en educación, sobre todo en educación, tiene muchos objetivos y tiene mucho impacto y efecto dominó en la institución educativa. Pero entonces, fíjense qué importante, ahorita vamos a ver todo el concepto de innovar, pero antes de eso me gustaría preguntar, o sea, ¿para qué innovar? ¿No? ¿Para qué o por qué? De verdad este concepto lo escucho y se oye muy fashion acá en el Talentland, en el Recrealand, en ingeniería, en los ingenieros. O sea, ¿por qué para mi profesor? O sea, ¿para qué tendría que interesarme este tema y las metodologías de innovación educativa? Y pues bueno, la verdad es que el Observatorio del TEC de Monterrey lanza o tiene todas sus investigaciones palpables para que todos podamos ingresar y conocer más sobre los temas. Y hicieron este estudio en donde preguntaron a los profesores de las diferentes licenciaturas del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, sobre para qué innovaban, o sea, para qué implementaban la innovación en su práctica docente, ¿no? Y estas fueron las respuestas. Y se me hizo muy interesante porque más de uno nos podemos identificar con alguna de estas necesidades, ¿no? Uno, por satisfacción personal. Hay unos que nos hierve la sangre, no podemos estar quietos, ¿no? O sea, siempre tienes que estar en movimiento. Porque la innovación educativa es importante para mí, o sea, realmente ya comprendes ese concepto, estás casado y no puedes evitar tenerlo como práctica. Otro, debido al cambio que quiero darle a mi forma de enseñar, ¿no? Cuando ya sientes cierta monotonía en tu materia, cierta monotonía en tu contenido, en tus estrategias, entonces te vienen estas ganas de innovar. Porque la innovación educativa está relacionada con mis proyectos de investigación. Afortunadamente, Guadalajara es un semillero
de innovación, creatividad, y somos de los únicos estados que tenemos una Secretaría de Innovación, ¿sí? Tal cual, ligada a la Secretaría de Educación. Entonces, eso también ha permeado en la cultura. Tenemos eventos como Talentland, como Recrealand, que su objetivo es potenciar los talentos de los tapatíos y de los mexicanos, ¿no? Que Recrealand es gratuito, Talentland tiene un costo, pero traen lo último en innovación en todas las ramas, medicina, educación, economía, etcétera. Porque mis alumnos me lo solicitan. Eso se me hace muy, pero muy importante, ¿no? O sea, aunque sea el 12.2%, la misma actitud de nuestros alumnos nos piden innovar, ¿no? Y yo les platicaba ahorita al inicio que cuando me ha tocado ir a capacitar preescolares ahorita, en este inicio de clases, dicen las maestras de preescolares que aunque yo tengo todo mi material preparado, según yo, porque ya voy a regresar presencial, los niños de 4 años que tenía yo en el 2019, o sea, ya ahorita no se comportan como los niños de 4 años de hace 3 años, ¿no? O sea, ya tienen otro lenguaje, escucharon otra música, han estado inmersos en la tecnología mucho antes de los niños que tenía previamente. Entonces, los mismos comportamientos de los alumnos nos piden innovar, porque me lo solicita el director de mi área, o sea, es una realidad, porque me siento impulsado por el director de mi área. Fíjense qué importante esto, me siento impulsado. ¿Qué quiere decir? Que claro que tiene que permear esta visión de vida el director, pero no puede innovar ni puede generar la estrategia concreta, pero sí puede inspirar a todo su equipo a que se monte al barco de la innovación. Y bueno, otras, ¿no? Pero en general el principal fue porque la innovación es parte importante de mí. Como les mencionaba al inicio de la sesión, la innovación es un estilo de vida, es una visión de vida, es una manera de voltear a ver mi práctica diaria, ¿no? Entonces, esto es un ¿para qué? ¿Para qué innovo? Pues ahí hay algunas opciones. Algunos de ustedes pueden tener alguna otra, pero estas son como las más comunes, ¿sí? Pero después les preguntaron que qué beneficios veían en sus estudiantes, ¿no? Porque está padrísimo que quieras innovar, pero pues qué impacto tiene en nuestro usuario principalmente, que es nuestros alumnos, y el objetivo que tenemos que es llegar a los objetivos de aprendizaje, a los indicadores, etcétera, ¿no? Y cada uno en donde trabaje tiene su perfil de egreso muy preciso. Pero a la hora de implementar esas innovaciones, ¿qué es lo que ve el profesor? El 80% motiva a sus estudiantes a aprender. O sea, innovar va a generar una motivación en sus estudiantes. El 80% dice que es lo que puede palpar en sus beneficios. Después el 73% dice que mejora el rendimiento académico de los alumnos. Imagínense qué padre que aparte que haya la parte emocional, que es la motivación, se genere realmente un aprendizaje significativo, o sea, realmente hay una mejora académica. Y luego mejora significativamente su práctica, ¿no? O de cómo él se percibe y cómo lo percibe el alumno, y me mantiene actualizado. La innovación no te permite estancarte si tienes esta visión de vida y contribuye a proyectarme profesionalmente dentro de su instituto y fuera. ¿Sí? La innovación, ¿a qué te invita? A ir más allá. O sea, ya no es que te quede corto, ¿no? Podemos estar, algunos nos encanta trabajar en nuestra misma institución como 10, 20 años, pero sí ir más allá, como en este tipo de proyectos, ¿no? Como es Aldea Docente. A ver, sí, estoy súper bien, innovo en mi práctica, pero lo quiero compartir, quiero aprender de alguien más, quiero hacer comunidad con alguien más, ¿sí? O sea, proyectarme más allá de mí, solamente en mi aula y mi escritorio. Compartir, generar productos, escuchar expertos, ver qué están haciendo en otros países, ¿no? Ya ahorita con la tecnología, ahorita en Aldea Docente, pues la otra vez nos conectamos de varios continentes, textual, ¿no? Entonces, creo que esto es lo importante, que es un estilo de vida y una visión de vida, que se tiene que ver permeada en nuestra práctica docente. Entonces, esos son los para qué que trajo este estudio que hizo el TEC de Monterrey y qué beneficios ven el alumno, ¿no? Entonces, pues la venta está muy clara con porcentaje y todo, ¿no? O sea, innovar es un must ya ahorita del profesor. Pero entonces, ¿qué es innovar o qué es la innovación educativa? La definición es súper sencilla, que a veces hasta me dicen, mis alumnos de licenciatura, ay, no manches, esa está así como la de la Real Academia, ¿no? Que te dicen, ¿qué es cocinar? Pues cocer algo en la estufa, ¿no? O sea, sí.
Entonces, la innovación educativa, ¿qué es? Implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero fíjense que está resaltado cambio significativo. O sea, no es cualquier cambio, no es cualquier diferencia en mi práctica. Tiene que ser un cambio que realmente impacte. Y ahorita vamos a ver qué características debe de tener. Un cambio significativo. Tere, en la hora que, como das tus clases, puede ser en cómo doy la clase, en una estrategia docente, puede ser en cómo evalúo, puede ser en mi metodología, puede ser en mi acomodo del salón, puede ser en el uso de mis herramientas, puede ser en mi propia persona, puede ser hasta en mi arreglo personal para ir a dar clase, ¿no? O sea, es la implementación de un cambio significativo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todos los que estamos aquí, que sabemos de educación, sabemos todo lo que interactúa en ese proceso. Entonces, cualquier cambio que hagamos en algunas de esos elementos y que sea significativo, ya estamos innovando. Realmente hay muchas innovaciones en instituciones educativas que no nacen del director para abajo. Hay muchas que nacen en el salón y del salón se permea tus iguales, o sea, de manera horizontal, y permea a otros escalones del organigrama, ¿no? De la institución. Entonces, por eso es tan importante entender que no necesito ni encontrar el hilo negro de la educación, ni volver a nacer como profesor, ni cambiar a todos mis estudiantes, ¿no? Solamente es con intención y con conciencia un cambio significativo. Y creo que ahorita, si les hiciera así les hiciera como un checklist, que más o menos la vamos a hacer, más de una vez pueden identificar un cambio significativo y a lo mejor que hasta se haya permeado en la institución donde laboran. Más de una vez. Pero no sabemos o no sabíamos que estábamos innovando. Entonces, vamos a ver algunas de las reflexiones de cómo innovar, qué implica, o sea, qué tengo que reflexionar para que realmente sea un cambio significativo. Y vamos a ver una metodología sencilla que podemos utilizar para resolver, para hacer un cambio significativo en mi práctica diaria, ¿sí? No esperar a que me den el presupuesto o a que me diga mi coordinadora qué hacer o que me diga mi directivo qué hacer, sino yo poder hacer esos cambios, gestionarlos desde mi práctica y con mi propia reflexión, porque nadie más sabe lo que es estar en el aula más que el profesor, ¿no? Y generalmente ese es como el conflicto que a veces hay, ¿no? Como a veces hacemos implementaciones de escritorio que no resuelven el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay un cambio significativo. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo sin el debido, o estamos innovando sin la debida reflexión y sin la vivencia, que eso es lo principal que da el docente a la innovación educativa. Por eso son tan importantes hacer este proceso con la reflexión adecuada, con los elementos adecuados y con ciertas metodologías para dejarlo bien hecha esa innovación. Entonces, ¿en qué tengo que reflexionar? Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? ¿En qué debo de reflexionar? Mi reflexión como docente, como coordinador o como directivo debe de ir en estos elementos para que entonces sí exista un cambio significativo. Uno es poner en el centro de mi cambio a la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a mí me tocó estar en un colegio que a fuerzas ese año el director quería meter las iPads. O sea, ese año, le estoy hablando 2011 más o menos, 2011, 2010. A fuerzas quería meter las iPads, ¿sí? O sea, fuerzas era ese año, en toda la escuela, en primaria, secundaria, bachillerato, todos nos dieron el iPad, a los niños también, la banda ancha ya no servía, para él o para esa decisión, aunque quiso innovar, como no puso por encima de la tecnología o por encima de esta implementación a la persona, no fue exitosa esa innovación. En menos del año tuvieron que quitar las iPads de la primaria, tuvieron que analizar si entonces nada más empezaba con bachillerato. ¿Por qué? Porque se puso sobre la persona la implementación por la implementación, ¿no? O sea, tienen que estar las iPads sin hacer un estudio, sin hacer una reflexión de qué es mi alumno, cómo es mi profesor, qué habilidades tiene,
cómo lo vamos a hacer. Entonces, lo principal es hacer una reflexión de si realmente este cambio significativo va a impactar y le va a traer un beneficio a las personas involucradas en esa innovación o en ese cambio, ¿no? Y entonces pasar a lo siguiente, que es la pedagogía pura, ¿no? Ya que hay algunas pedagogas. Entonces, ¿cómo podrían ustedes definir qué es la pedagogía? ¿Cómo haces pedagogía? ¿Qué es la pedagogía? Así, con sus palabras. O sea, cuando Ana les pregunta, ay, ¿qué es la pedagogía? ¿Ya ven que recortar y hacer bolitas? No, no. ¿Qué es la pedagogía para ustedes? Alguien que por ahí se anime. Bien, Tere, pues yo te comparto. Adelante, Creo que Gaby. David. Ah, no, yo iba a decir como la ciencia y el arte de educar, ¿no? Bien, bien. Excelente. La ciencia que te ayuda a encontrar los métodos, las técnicas o los recursos para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, podríamos decirlo. Excelente. Fíjense que en un curso que di, al final se me acercó una chava y me dice, es que los pedagogos son como los filósofos de la educación, ¿no? Entonces, creo que las dos participaciones súper acertadas. Por ejemplo, ahorita Rosalía nos dice, le entiendo como una ciencia que estudia cómo aprende el individuo para precisamente ver cómo ayudarle a que construya lo que pretendemos. Exactamente, ¿no? La pedagogía es la reflexión del deber ser del proceso educativo, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos los anteojos de pedagogo para ver cuál es el mejor, ¿no? Por eso se dice que es el arte, ¿no? De enseñar. ¿Cuál es el mejor medio con las características de mi alumno, con las características del profesor, con la infraestructura que tengo y hacer que todo embone para lograr los objetivos de aprendizaje? Entonces, tenemos que primero reflexionar sobre, ¿le va a beneficiar a la persona, ¿no? A los que estamos involucrados? Ahora, ¿qué tengo en medio? Y reflexionar sobre mis procesos. Eso es algo que a veces a nosotros como personal de la educación o humanistas nos cuesta un poco de trabajo como tener cierta como cierta secuencia de lo que hacemos. Y nos cuesta trabajo cuando nos auditan o cuando tenemos, por ejemplo, certificaciones de calidad educativa, algo así. Nos cuesta trabajo todo ponerlo como en paso 1, 2, 3 y 4. Pero es la mejor manera de evidenciar y que las buenas prácticas se sigan dando. Porque si no va a depender del ánimo con el que amanezco, va a depender de la persona que está enfrente, ¿no? Y no va a depender de realmente una reflexión y el implementar un proceso. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando y reflexionando sobre persona, el deber ser de la educación, y lo podemos bajar a procesos, es mucho más fácil darnos cuenta si realmente hice un cambio significativo. O si no es que, híjole, me salió de chiripa, quién sabe cómo le hice, ¿no? Pero lo mejor es registrar en proceso y reflexionar sobre esos procesos que ya hago, los que son exitosos, los que no son exitosos, y cómo puedo cambiar esos que no son exitosos. Y ahí es donde voy a identificar mi paso o mi elemento que me genera una innovación. Por eso están como arriba, después de reflexionar en esto, ya la parte como más práctica, ¿no? O como de herramienta, ya quedará a cargo de la tecnología, que definitivamente en esta actualidad sí o sí, o sea, ya el profesor que, es que no me gusta la tecnología o yo no sirvo para eso, pues digo, híjole, qué complejo decirles, pero están obsoletos, ¿no? O sea, que la tecnología a veces también la tenemos mal entendida, la tecnología que quiere decir un avance, está presente más que nunca en esta época. Entonces, reflexionar también sobre cuáles son aquellos avances y qué viene. Y también la didáctica, ¿no? La didáctica, ¿qué es la didáctica? Que también tenemos aquí muchos expertos. ¿Qué es la didáctica? ¿Qué recuerdan que es la didáctica?
regresando a mis clases de didáctica hace algunos años, el arte de enseñar, ¿no? Etimológicamente, Exacto. pero siempre nos cuestionamos, obviamente, los que estudiamos educación, pedagogía o simplemente que damos clase, cuáles son esa serie de pasos que van a llevar al aprendizaje al alumno. Existen métodos, existen sugerencias, pero fíjate que relacionándolo ahorita con la innovación, realmente no podemos perder de vista los educadores esta parte didáctica, porque podemos correr muchos riesgos si no tenemos claro la metodología y los pasos que nos pueden llevar precisamente a educar mejor, ¿no? Obviamente, Claro. esa es mi experiencia. Y Y es que Paula esto también que comentó algo. Ujú. Paola dice técnicas y métodos de enseñanza. Y fíjate que también, ahorita aunado a lo que tú estás diciendo, las técnicas y los métodos para cada asignatura, cada materia, para cada grado escolar, son tan precisas y como tú dices, muchas veces en el día a día perdemos el foco de qué es lo que se necesita prácticamente en mi actuar diario para lograr aquellos objetivos de largo alcance, ¿no? O sea, nos come el rápido sacar adelante a lo mejor el programa o nos come el utilizar la tecnología por utilizarla, ¿no? A lo mejor sin ningún sentido, sin ninguna reflexión de la didáctica, pero sí tenemos que regresar a cuál es la didáctica propia de lo que estoy enseñando, ¿no? ¿Cuál es la didáctica propia de enseñar un idioma? ¿Cuál es la didáctica propia de unas matemáticas? ¿Cuál es la didáctica propia de una habilidad, de enseñar una habilidad de lectura y escritura? ¿No? ¿Cuál es la habilidad, las técnicas o los métodos para enseñar investigación? ¿No? Y ahí es una reflexión súper fuerte porque muchas veces podemos caer que nos hace falta actualizarnos o nos hace falta explorar técnicas y métodos nuevos. Entonces, estas reflexiones nos van a llevar a ver que dónde están mis necesidades. O sea, todavía no empezamos a innovar, apenas estamos reflexionando, ¿no? O sea, tenemos que reflexionar en todos estos elementos para ver por dónde podría ser un cambio significativo. Pero ya que estamos queriendo hacer esta innovación, entonces, ahora sí, hay una serie de pasos que tenemos que tener de manera general, aunque no es un método como tal, porque van a encontrar muchas metodologías para poder hacer como una innovación así muy intencionada y precisa, pero cuando queremos innovar como de manera general, podemos hacer estos 3 pasos que les voy a ir diciendo como algunas pautas que pueden ustedes ir escribiendo ahí en su cuaderno y después profundizarlas aún más. Entonces, ahora sí, cuando ya me quiero meter al tema de innovación, o sea, que es hacer un cambio significativo, es hacer consciente tu realidad y al futuro al que te enfrentas. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Hay 2 formas. Uno, tal cual, investigando qué es lo que viene. Hay muchas páginas, por ejemplo, como esta del Observatorio del TEC de Monterrey, como incluso la aldea docente, como por ejemplo Google Academics, no Google normal, el Google Academic, artículos de investigación para ver en qué estamos parados y qué es lo que viene. Por ejemplo, el metaverso. El metaverso bien aplicado a la educación, los videojuegos para el desarrollo de habilidades emocionales. O sea, ¿qué viene y en dónde estoy parado? Si yo no logro ver exactamente en dónde estoy parado y qué es lo que viene, difícilmente voy a prepararme de manera preventiva. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Lo que vivimos en la pandemia. ¿Sí? O sea, que de un día para otro tuvimos que adaptar programas de presencial para 100% virtual o que tuvimos que buscar horarios que fueran adaptables para los niños de preescolar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, como esto nos tocó así un cambio vertiginoso, pero sí nosotros como educadores tenemos que estar bien plantados sobre nuestra realidad. ¿Qué está ahorita y qué va a venir? Por ejemplo, yo he escuchado profesores que dicen, qué miedo el metaverso, pero te pregunto, profesor, ¿has investigado qué es el metaverso? ¿Has visto hacia dónde se dirige? ¿Has leído artículos de investigación académica? No noticias del Facebook.
sea, ¿realmente te has metido a ver qué es lo que hay? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿No? Oye, Tere, perdona, hay que te interrumpa, pero yo creo que esto, como dices, del temor, muchas veces nos puede opacar nuestra acción educativa, porque ahorita como dices, qué miedo al metaverso, pero si hace 2 años y medio nos hubieran dicho, oye, da una clase en línea y una plataforma que se llama Zoom, etcétera, etcétera, yo hubiera dicho, qué miedo, o sea, no sé ni proyectar, no sé ni dónde darle clic, y en 2 días muchísimos profesores aprendimos a usar X herramienta, ¿no? Si el Meet, si el Zoom, que Exacto. entonces ya no hubo oportunidad al miedo. Entonces, también esto que tú mencionas es importante. A veces regresando al elemento que decías, nuestra propia persona, muy normal, pues tenemos ansiedades, miedos, temores, pues o es muy padre estar en la zona de confort, obviamente, pero me gusta pues esto que dices, ¿no? Ir quitando miedos e investigar y capacitarnos. Gracias. Exacto. Ujú. Y más, ¿sabes por qué? Porque los alumnos que tenemos enfrente requieren que nosotros entendamos esos temas. Están buscando un eje, están buscando un faro. Profe, explíqueme qué es el metaverso. Oiga, escuché esto. Oye, el asistente virtual. Oye, la inteligencia artificial. Oye, si es cierto que ellos después van a poder sentir igual que nosotros, entonces te tienes que ir a darle, ¿no? O sea, realmente por ahí va. Oye, sí es cierto que van a desaparecer los profesores. Ay, canijo, déjame investigo. ¿Qué es lo que viene? ¿No? O sea, realmente no es como en un afán de miedo, ¿no? Como dices, sino de poder entender en dónde estamos ahorita y qué es lo que se viene. No me están preguntando, o sea, se viene, ya se está investigando, ya se está. Les invito a ver, hay un video de la ciudad que está diseñando Toyota como laboratorio. Piensan hacer una ciudad en Japón para que todos los que vivan ahí puedan vivir las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces está súper interesante porque los que van a vivir ahí de entrada son todos los empleados de Toyota. Entonces así se llama Toyota City, ¿no? Entonces, pues nos guste o no, ya avisaron que abren en 2030 o 2025, entran los primeros habitantes. Oye, pero yo creo que, pues puedes creer lo que quieras, pero ahí viene, ¿no? O sea, eso o sea, es el futuro al que se están enfrentando las próximas generaciones y que a nosotros también nos va a tocar y nos tendremos que adaptar. Igual el cambio climático, problemas sociales, no podemos dejar de no ver nuestra realidad y hacia dónde nos estamos enfrentando. Entonces, si quiero innovar realmente en mi salón de clases, aunque esto parezca lejísimos, tengo que saber para qué los voy a preparar y ahorita qué se están enfrentando para que realmente se impacte mi práctica docente. Si no, voy a seguir yo imaginándome, ¿no? Que el mundo está o queriendo o añorando que el mundo esté como en el 2019. Ya dijéranlo, ya pasó. El CEO número 2, que creo que es bastante importante, es haciendo consciente, ahora sí, de manera personal, lo que yo soy, lo que tengo para dar, o sea, qué fortalezas tengo, cuáles son las características de mis alumnos, los recursos materiales que tengo para poderlos utilizar al máximo. Yo ahí les recomiendo, a mí me gusta mucho hacer esta radiografía de alumno y radiografía de profesor. En este inicio de clase, dibuja una silueta de un alumno y haz tu lluvia de ideas de qué alumno tienes ahorita. Aunque ya hayas dado 10 veces ese grado escolar, o sea, ¿con qué alumno te estás encontrando? ¿Les gusta tal cosa? ¿No les gusta tal cosa? ¿Tienen tales habilidades? ¿Les hace falta desarrollar otras? ¿Cómo se visten? Todo así, ponle hasta nombre, ¿no? John, y vámonos, todas las características emocionales, sociales, académicas, cognitivas, intereses, todo lo que John en estas primeras semanas de adaptación te está dando. Y atrás pon la radiografía del profesor. Tú, ahorita, ¿quién eres? ¿Tú quién eres ahorita? No el que eras en el 2019 ni el año pasado. Ahorita tú, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué fortalezas? ¿Qué áreas de mejora te has dado cuenta? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta ahorita en la materia que estoy dando en licenciatura que está aburrida. O sea, como la diseñé está aburrida. O sea, tengo que pensar cómo volver a levantar el vuelo. O sea, no los estoy motivando como en otros semestres.
¿sí? Entonces, ahorita yo a lo mejor mi estado de ánimo estoy más cansada, analizar cómo estoy en todas mis áreas de desarrollo, cognitiva, física, emocional, espiritual, social, cómo estoy, ¿sí? Y en qué tengo que tener cuidado o qué tengo que trabajar para que entonces sí diga, ah, claro, mira, ahorita que yo tengo tales y tales conocimientos, empata perfecto con los intereses que tienen estos alumnos. O ahorita que yo, claro, ahorita estoy más cansada, por supuesto que llego con menor ánimo, pero ¿qué tal si entonces me agarro más de videos? Porque antes yo era como muy dinámica, ahora que me siento un poco más cansada, traigo más trabajo, me voy a echar más mano de videos y de podcast, ¿no? Entonces, es ir tomando esas decisiones con respecto a tu realidad, a quien tú eres y a quién son tus alumnos. Nos guste o no, así está. Y esto es lo que hay, como dirían los adolescentes, ¿no? Y el número 3, que es muy importante también, es que para yo poder identificar que hice un cambio significativo, tiene que tener estos 3 elementos, ¿sí? No es solamente que a mí se me hizo muy padre mi clase, qué bonito, hice esta nueva implementación y creo que yo me sentí súper a gusto. No puede ser algo subjetivo, ¿sí? Tengo que ser novedoso. ¿Qué quiere decir novedoso? Nuevo. O sea, novedoso no quiere decir, les digo, que inventen el hilo negro de la educación. Algo nuevo para esa clase, para ese proceso, para ese alumno, para esa materia, algo nuevo, que a lo mejor ya habías hecho antes y ahorita lo vas a volver a hacer. Tiene que ser nuevo para eso. Tiene que aportar valor. ¿Qué quiere decir? Que tenga algo que no tenía antes y que sea valioso para las personas que interactúan con ese proceso o ese elemento. ¿Sí? Tiene que tener valor para la persona, esa nueva implementación. Esto que les dije del iPad, para nadie tuvo valor, para nadie. Yo creo que toda la escuela estábamos conflictuadísimos, nadie nos había dado capacitación de cómo utilizarlo, o sea, lejos de verlo como algo valioso, si se hubiera hecho como bien estudiado, para todos fue una pesadilla ese año, tener que utilizar a fuerzas el iPad sin tener la capacitación. Los alumnos también estaban amenazadísimos de que si se les caía, que era renta, que no mejor venta, que, bueno, no nos aportó valor, yo creo que a nadie de la comunidad educativa, más que quien tomó la decisión y quería colgarse la medalla de que habían implementado iPads, ¿no? Hace 15, 10 años, ¿no? Entonces, tiene que aportar valor para todos los que interactúan. Y relevancia. ¿Qué quiere decir relevancia? Permanencia en el tiempo. O sea, si le salió una vez, qué padre, pero no hubo un cambio significativo. Tiene que haber relevancia en el tiempo. Se tiene que quedar. O sea, es tan nuevo y aporta tanto valor que se queda. ¿Sí? O sea, lo agarra el alumno, lo agarra el profesor, y no solamente los de ese salón, el profesor de al lado y la coordinadora te pregunta qué hiciste, o sea, tiene relevancia en la comunidad educativa. Entonces, si juntas estas 3, en cualquier cambio, estás innovando, aunque nadie te lo reconozca, tú reconócete. Entonces, tiene que ser nuevo, aportar valor para las personas y relevancia en el tiempo, no un garbanzo de libra, ¿sí? Tiene que tener una continuidad. Entonces, estos 3 serían como los pasos de manera general, sin utilizar como una metodología muy concentrada o propia. Pero como yo no quería dejarla solamente pues con esto, o sea, así como nada más con la generalidad, dije, bueno, voy a compartirles una metodología que he estado impactando de manera muy sencilla en diferentes ámbitos de innovación, ¿no? Yo, por ejemplo, la había aplicada en Recrealand, ahí en Talentland, la había aplicado en Recrealand con los niños y sus familias, ¿sí? Por una escuela que se llama Genius Kids, que lo que hace es formar a las familias en el uso de la tecnología. Entonces ellos pusieron un stand ahí en Recrealand e invitaban a las familias a utilizar esta metodología para proponer una solución a un problema de su sociedad, ¿no? Entonces, un poco de la historia de esta metodología es que en Arbendique, que es un país chiquititito, no sé bien por dónde, pero bien lejano de nosotros, es que no me acuerdo bien dónde, el gobierno, en lugar de poner buzones de sugerencias o de quejas, puso buzones de innovación. Entonces, lo que le pedía a los ciudadanos era que, aparte de quejarse, pusieran una propuesta de solución. Y de ahí nació una propuesta increíble.
que actualmente se lleva ahí. Como se dieron cuenta que la población no leía y había un problema también de movilidad, que era muy caro el transporte público, unieron estos dos factores y pues bueno, allá en Arbendique, tú te subes al transporte público y eso nació en un buzón de innovación. Te subes al transporte público y si vas leyendo, no pagas pasaje. Entonces, eso es quejarte para innovar. Eso salió en un buzón que antes le llamaban de quejas, pero ya era un buzón de innovación donde se busca propuestas. ¿Cómo unieron transporte con lectura? Pues no sé a quién se le ocurrió, pero innovó muy bien. Que de hecho está siendo muy exitoso ese programa, ¿no? Entonces, esta metodología parte de quejarte, que eso es algo muy humano y es algo muy emocional. Entonces, quejarnos, pues está facilísimo, ¿no? O sea, es algo que todos pueden hacer. No necesitas estudiar, no necesitas ser maduro, no necesitas ser experimentado. Y son estos 4 pasos, ¿sí? Entonces, el primero es elegir un tema para trabajar. Un tema quiere decir un aspecto de tu práctica en el que tú quieras innovar. Entrega de tareas de los alumnos, participación de los padres de familia, motivación en clase, disciplina, planeación, evaluación. Un tema que te esté ahorita generando un reto. Después, ya que elegiste una, yo aquí elegí entrega de tareas, ahora sí, quéjate. Como lluvia de ideas, así escribiendo en tu cuaderno, órale. No entregan tareas, le entregan de mala calidad, no anotan en su agenda, se quejan todo el tiempo de las tareas, los padres no se involucran. ¿Qué más se les ocurre de la no entrega de la entrega de tareas? O sea, si se pueden enojar, o sea, si pueden quejar de ese aspecto, ¿qué otras cosas habría? Muchísimas, ¿no? No hay límite. Quéjense. Pero aquí lo importante de la metodología no es quedarse en la queja, ¿sí? En la queja nos quedamos en el cerebro primitivo, nos quedamos en la emoción. Donde viene la parte importante y racional, vienen los siguientes 3 pasos. De todas esas quejas, vas a escoger una en el cual innovar. Entonces, yo elegí en esta, no entregan tareas, ¿sí? Y después te pones a pensar, ¿cómo puede empeorarse aún más esta situación? O sea, no entregan tareas, pero ¿cómo puedo hacerle todavía para que esté peor el asunto? Y vuelves a hacer una lista. No revisar ni calificar tareas, no avisar a los alumnos de las tareas, evitar notificar a los padres de familia del seguimiento, pedir tareas más aburridas. Y bueno, y si le seguimos, hay miles de formas de todavía empeorar el problema. Pero, entonces, en el último paso, eliges una de estas estrategias para empeorarlo y lo conviertes a positivo. Y ahí es donde vas a buscar generar el cambio significativo. Revisar y calificar tareas de forma eficiente, ¿no? Aquí arriba decía no revisar ni calificar tareas. Yo lo convertí en positivo, revisar y calificar tareas de forma eficiente. Ahora sí, en eso me voy a enfocar. Y de ahí voy a empezar a hacer los cambios. A ver, ¿cómo estoy haciendo? Y vamos a hacer la reflexión del principio. ¿Cómo estoy haciendo mi calificación y mi revisión de tareas? A ver, pues la estoy haciendo semanalmente. A ver, la voy a hacer diariamente. La estoy haciendo de una manera aburrida o divertida. Le estoy dando retroalimentación personal o solamente general, ¿no? O sea, ya voy a hacer esa reflexión de la que hablábamos al principio para ver entonces sí qué cambio voy a hacer. Y le implemento, o sea, le calo, a ver qué resultados obtengo. ¿No funcionó? Vuelvo a generar otra estrategia. Cambio otra vez. Eso sí es uno de los puntos muy importantes de la innovación, que no es por mucho, no es no es una tarea que sale a la primera. Requiere de mucha práctica, de mucha intención, y por eso es que para mí es una visión de vida, es una manera de ver la vida continuamente. Entonces, pues bueno, yo quería terminar con esta frase. La creatividad es pensar en nuevas ideas y creo que es una característica de todos los docentes y todos los que nos dedicamos a la educación. Pero la innovación es implementarlo, es hacer las cosas nuevas. Así que, pues bueno, invitarlos a que continúen
innovando y haciendo cambios significativos en su labor. Y pues bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. Yo les comentaba al principio que esta es como la parte, pues es el ABC, ¿no? Son los fundamentos de la innovación. Y fue una embarradita de una metodología. Sin embargo, hay herramientas y hay modelos y métodos con mucha intención y mucha investigación detrás que puede guiarles ya de cara a hacer a lo mejor innovaciones de más grande impacto. Pero si ustedes quieren comenzar mañana, creo que con esto es una buena forma de empezar de manera personal. Muchas gracias, Gela, por tu comentario. Y pues no sé si hubiera alguna duda, Cristi, algún comentario por ahí. Bien, pues muchas gracias por compartirnos de manera muy puntual, como dices, esta pequeña, pues es una introducción al tema, obviamente que lo quisimos titular así de esta manera, como el ABC para empezar, muy, muy buenos puntos para empezar esta reflexión docente. Me gustó mucho esta parte de los pasos que nos sugieres. Pienso que llevando esta metodología podremos empezar a generar esos pequeños cambios. Y como bien mencionas, este es el principio de varias sesiones que tendremos de otros webinars o algunas charlas de café, incluso hasta algunos recursos que ya ustedes si exploran la aldea en la sección de escuela, tenemos recursos de metodologías innovadoras y también videos que hablan de esta parte de innovación, pero vamos a ir teniendo más, pues muchísimas más actividades y recursos en este tema. Agradecemos a Gela que nos haya por ahí compartido, a Rosy Rodríguez. Rosy Rodríguez está desde Tepic, Nayarit. Ella es directora de un preescolar, que es una iniciativa particular. Entonces, Rosy también está por ahí interesada en conocer la aldea y después invitar ahí a sus docentes. Así que muchas gracias, Rosy, por acompañarnos. Y muchísimas gracias también a Gela que estuviste con nosotros. Estuvo por aquí también Gaby y otra personita que ya se desconectó. No sé si tienen algún comentario adicional, Rosy, Gela, alguna pregunta. O bueno, Gela ya nos hizo su comentario. Rosy, adelante. Ay, ¿sí me escuchan? Sí, todo muy bien. Ah, bueno, sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, maestra, yo muy interesada. Todo lo que digo, como este tipo de proyectos, pues nos ayudan mucho a crecer, ¿verdad? En nuestra profesión, en nuestra práctica docente. Se me hace muy interesante el tema. Nada más yo tengo una inquietud. Ajá, Y bueno, igual adelante. me gustaría conocer su opinión, porque precisamente ahorita mientras escuchaba hablar a la maestra, perdón, no recuerdo su nombre. Tere. Tere, perdón. Precisamente yo he compartido, bueno, con algunas compañeras esta inquietud que yo tengo. Generalmente cuando hablamos de innovar, pues luego lo relacionamos con la tecnología. Y si hablamos de tecnología, inmediatamente nos vamos a internet, computadoras, todo ese tipo de recursos, ¿no? Pero sin embargo yo, bueno, reflexionando y compartiendo con algunas compañeras, bueno, yo estoy trabajando ahorita con preescolar y educación inicial, que son niños pues de 1 y 2 años. Entonces, precisamente yo, pues digo, no me considero vieja, o sea, me considero joven. No estoy peleada con todo ese tipo de innovaciones tecnológicas, pero sin embargo, yo en lo que he estado trabajando con los niños de estas edades veo que el hecho de introducir este tipo de tecnologías en lugar de favorecer su desarrollo, pues es un obstáculo, ¿verdad? Y yo les decía con quien he compartido mi forma de pensar que pues desgraciadamente ahorita pues nos están vendiendo la idea de que con el iPad y con todos los, digo, no, yo sé que no en todos los niveles y en todo es lo mismo, ¿verdad? Pero precisamente lo que ustedes comentaban, al momento de innovar, pues yo tengo que tener bien presente la edad de los niños, cuál es el objetivo que pretendo seguir, qué queremos que ellos construyan, porque digo, al momento de introducir este tipo de recursos, a veces en lugar de favorecerles, pues les obstaculiza, sobre todo yo lo que les comentaba, imagínate un niño de preescolar,
usando el iPad. ¿A qué momento va a desarrollar la psicomotricidad fina, la exploración, sobre todo los niños más pequeños, ¿verdad? La exploración, las texturas. Entonces, en mi manera de pensar, y digo, a lo mejor estoy equivocada, ¿verdad? Yo siento que este mundo global, pues nos está llevando a donde él quiere, y que de alguna manera, pues el introducir este tipo de recursos, digo, puede tener sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y que desafortunadamente yo he sabido de escuelas que han descartado completamente el uso del cuaderno, por ejemplo, y que han introducido el iPad de lleno. Y yo digo, pues está comprobado con estudios que se han hecho que el niño retiene más información cuando escribe que cuando manipula el iPad, ¿no? O incluso estuve leyendo una investigación hace tiempo también en relación a niños que estuvieron trabajando diferentes contenidos precisamente a través de juegos con dispositivos, y niños que trabajaron esos dispositivos manipulando material como a la antigua, y pues encontraron con que el resultado fue que los niños que usaron los dispositivos pues tuvieron menor desarrollo en comparación con los niños que manipularon material, exploraron y demás, ¿no? Entonces, pues digo, creo que yo entiendo también que la parte de la innovación pues no es nada más introducir tecnologías, o sea, como nos comentaba, ¿verdad? O sea, es innovar, a lo mejor no quiere decir que voy a inventar algo nuevo, simplemente puedo retomar algo que ya está, Claro. pero que va a renovar, ¿no? Mi práctica o lo que pretendemos hacer en el aula. Pero sí digo, yo tengo esta inquietud así muy grande y digo, o sea, no estoy en contra de la tecnología, pero sin embargo creo que también como parte de la mercadotecnia y de la venta de las grandes empresas, pues de este tipo de recursos, pues han encontrado un buen sector en el cual pueden vender, ¿no? Que es ahorita ya el área educativa, y que pues digo, sí es importante nosotros como docentes, directivos, estar atentos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que verdaderamente favorece el desarrollo de nuestros alumnos en todas sus áreas, ¿verdad? Claro. Digo, no estoy peleada, hay que introducirlo, sí, pero que no sea el todo de mi programa formativo, porque si no, pues dejo de lado otras áreas que también es importante trabajar, ¿no? Y es parte de pues vaya, de la innovación. Claro. Claro, y fíjate que creo que algo que es como muy importante es que ve cómo hablas desde tu aula, ¿no? O sea, obviamente en educación inicial y preescolar tienen ciertas necesidades, ya hay ciertos objetivos de aprendizaje, y lo más importante es que tú tienes el conocimiento de tu población mejor que nadie. Entonces, la innovación que tú vas a hacer es para ese entorno y con esas necesidades, ¿no? Entonces, muchas veces creemos que la innovación nos tiene que venir de fuera, pero no, la innovación tiene que venir de dentro, ¿no? La innovación tiene que venir del profesor que está en continua interacción con los alumnos, tiene que venir del coordinador que está en pasillos apoyando y dando todo el soporte a los profesores, tiene que venir, ¿no? No, creo que eso es muy buen equilibrio el que ahorita mencionas, el no dejar todo a las implementaciones externas, ¿no? Ver qué hay del menú de afuera que pueda adaptarse a nuestra realidad, porque yo soy la que vivo esa realidad con mis alumnos. Y creo que algo que también es muy importante reflexionar es que saber qué es lo que viene no es tanto para que lo implementemos en nuestro día a día, pero que reflexionemos en qué habilidades habremos de desarrollar en el niño ahorita de educación inicial y de preescolar, que le va a tocar manejar un carro inteligente, que le va a tocar estar en continuo interacción con el metaverso en su vida laboral, ¿no? O sea, ¿qué habrá de ir ahorita cosechando para en 20 años que le toque esa ciudad futurista, ¿no? O sea, que son los planes, pero es lo que la gente está planeando, ¿no? ¿Qué habremos de desarrollar como habilidades para la vida para que puedan ser hombres y mujeres exitosos y con trascendencia en este mundo, ¿no? O sea, creo que esa es una gran tarea, conocer qué es lo que viene, no para implementarlo en nuestro día a día, pero sí para saber hacia qué mundo se van a ir perfilando nuestros hijos y nuestros alumnos, ¿no? Que por mucho va a ser muy diferente al que nos ha tocado a nosotros vivir. Pero concuerdo totalmente contigo, Rosalía. Yo quiero comentar algo de Rosy, muy valiosa tu aportación, Rosy, y
y entiendo perfectamente desde, como dices, desde tu aula, desde tu escuela, todo esto que se está viviendo y nos llevaría muchísimas reflexiones que de aquí surgirían otras charlas de café y otros webinars. Pero fíjate que lo que yo puntualizo es que nos debe de quedar muy claro a los educadores como estas 3 palabras claves que ahorita Tere nos eh, expuso con su última proyección. He observado confusión en el tema de innovar, en la palabra innovación, creatividad y tecnología. Entonces, muchas veces, como tú mencionas, Rosy, pensamos que innovación es igual a tecnología. Y hemos estado por ahí estudiando en sí la esencia de la palabra, ¿no? Entonces, innovar no necesariamente tiene que ver con tecnología, pero se ha estado vinculando y habría que hacer un análisis, un glosario de qué implica cada una de estas palabras en el contexto educativo, que podrían de aquí surgir también otros recursos o charlas, y también una reflexión en torno a lo que dices, ¿no? Tanto como lo dice Tere, ¿qué serían los básicos fundamentales para el desarrollo integral de la persona? Como tú dices, necesitamos una habilidad psicomotriz que no nos la va a dar una tableta, pero también en un futuro tendrás que usar una tableta, ¿no? Para las competencias del siglo XXI, que es ahorita lo que se está manejando en educación, y hacer una buena combinación, ¿no? Es como una gran receta, ¿no? Un poquito de esto, otro poquito del otro, y vamos viendo qué va sucediendo en ese proceso formativo. Pero sí lo dejo sobre la mesa para futuras reflexiones acerca de cómo ir combinando qué serían los básicos fundamentales en el proceso. Por ejemplo, de hecho me gustaría, Rosalía, que a lo mejor después pudiéramos hacer un foro de educación Claro, inicial y preescolar, empezar a abrir hilo con este tema en torno también a la innovación, a la tecnología, que van empezando también otros claro, docentes, e investigar también, ¿no? Lo dejo sobre la mesa para claro. futuras reflexiones, ¿verdad, Tere? Uh-huh. Oye, y como comercial nada más, fíjate que elaboré un catálogo de estrategias que estén al día docente, que son de estrategias y de algunas como, pues sí, tipos de tendencias educativas de varios autores. Entonces, a lo mejor eso también podría como servir un poco, ¿no? O sea, Okay. como a qué se le llama qué, ¿no? O sea, qué es el aprendizaje híbrido, qué es el aprendizaje, o sea, todas estas, hay varios glosarios en internet, pues, pero hay uno en específico que nutrimos de varios autores en Aldea Docente, por si lo quieren buscar. Es una guía sencilla, ¿no? Como para poder desmenuzar estos conceptos de los que tú ahorita hablabas. No sobra la refrescada, ¿verdad? De estrategias y de definiciones para poder como tenerlo más sólido en nuestra práctica. Entonces, bueno, nada más como comercial, que ahí hay uno en Aldea Docente por si lo quieren como checar. Así es, sí. Ya tenerlo ahí y después también, por ejemplo, en este caso, Rosy, en su caso particular que la conozco, apenas va a empezar a explorar la aldea. Eh, mm, Ahí ya te daré el seguimiento, Rosy, y igual cualquier cosa, pues estamos por ahí en comunicación, pero te agradecemos muchísimo tu aportación muy valiosa y también da para mucho, pero pues por esta ocasión, pues ya vamos por ahí terminando. No sé, Gela, si quieres comentar algo más, te agradecemos muchísimo el acompañarnos, eh, el estar aquí con nosotros y ser parte también de la aldea. Si nos ayudan a ir promoviendo que tendremos aldea gratuita gracias a nuestros patrocinadores del mes de septiembre a diciembre para que puedan acceder y navegar por la aldea. Padrísimo. Súper. Oye, y eso te iba a decir, para toda la inscripción y todo puede ser como masivo, pues, o sea, tal cual quien ¿Sí? sea, no se necesita ningún tipo como de alianza, contrato de escuela ni nada. Nada. Ah, Cualquier persona interesada en cuestiones educativas, cualquier persona ahorita se registra con su correo y va a tener acceso a todo. ok. Sí, Hasta diciembre, hasta ¿verdad? diciembre. Y posteriormente de esa fecha ya llegarán algunos correos para avisar
qué es lo que sigue. Por ahí creo que va a haber otras opciones para pertenecer en la aldea, pero ahorita todos podemos participar, todos podemos entrar, gozar de las conferencias, webinars, talleres, las charlas de café, tener acceso a los recursos. Entonces, cualquier persona, nomás poniendo su correo y su contraseña, siempre podrá tener el acceso. Así es. Entonces, Excelente. pues Tere, no me queda más que agradecerte tu valiosa participación e intervención. Es la primera de muchas. Amenazamos con invitarte otra vez. Bueno, pues muchas gracias. También queremos invitar a Rosy, a la maestra Gela, que también está desde Jalisco, para que también nos puedan compartir. Todos están invitados a que puedan generar en algún momento algún webinar, una charla de café. Si quieren hacer recursos, se pueden poner en contacto conmigo y pueden ir subiendo sus recursos. El hecho de ser docente, todos podemos compartir cualquier estrategia, recurso, nuestra propia experiencia. Si tienes algún tema en especial que quieras que desarrollemos como este webinar o una pequeña charla, pues ya me pueden contactar personalmente y lo hacemos para seguir generando comunidad. Les agradezco si por ahí van navegando a generar interacción y participación. Pueden abrir foros, pueden abrir grupos en el área de la plaza o de la cafetería. Pueden hacer sus grupos y si tienen duda me contactan y ya les digo cómo también, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Tere. Muy contentos por compartirnos. Muchas gracias, Tere.